Como indica el nombre de este máster, Nutrición y Salud, es un máster en el que lo que hacemos es transmitir a las personas que lo van a cursar conocimientos de nutrición, en primer lugar conocimientos más básicos para empezar a centrar un poco todo lo que se va a transmitir en el máster, y pasar a continuación a conocimientos un poco más especializados o más punteros o más novedosos. Entendemos que es una temática muy interesante porque somos conscientes de que cada vez la población se preocupa más por la alimentación, pues porque está tomando más conciencia de que realmente cómo se alimenta va a influir mucho en su calidad de vida, en cómo va a enfermar, en cuántos años va a vivir. Entonces, bueno, esa preocupación está en la población y entonces entendemos que es una temática de interés. Y luego, incidiendo un poquito más todavía en esto que ya hemos dicho de aspectos más punteros, la nutrición, por ser una ciencia, pues es algo vivo y dinámico. Entonces, además de los conocimientos que ya tenemos desde hace muchos años y que siguen siendo como los estamos transmitiendo tradicionalmente, pues cada vez aprendemos cosas nuevas, descubrimos cosas nuevas a través de estudios de investigación, y entonces todo eso es lo que también incorporamos en los programas de las asignaturas que integran este máster. Entonces, es transmitir conocimientos de nutrición basados en la evidencia científica, desde una perspectiva pluridisciplinar, porque las distintas asignaturas y los distintos profesores que participan en ellas dan su visión desde puntos de vista muy diferentes, y entonces creemos que permite una puesta al día muy interesante sobre lo que es esta ciencia. Este máster da acceso directo al programa de doctorado de nutrigenómica y nutrición personalizada. Entonces, hacer una tesis doctoral y luego dedicarte a la vida investigadora, bien en centros de investigación o bien como profesor universitario, en donde se alterna la docencia y la investigación. O también tiene una aplicación muy interesante en personas que se vayan a dedicar a la investigación en empresas de alimentación, empresas que, por su volumen, tienen capacidad para hacer I+D+I, entonces pues en esos departamentos personas que hayan cursado este máster yo creo que tienen una cabida muy clara. Y luego ya al margen de lo que es investigación puramente dicho, como hemos comentado que da conocimientos de nutrición generales y actualizados, pues puede tener interés para personas que vayan a trabajar pues a lo mejor en la administración, en programas de intervención nutricional, o incluso también en hospitales o en consultas, puesto que estamos dando los conocimientos más avanzados sobre el abordaje nutricional de distintas patologías, de la prevención de las patologías. Entonces yo creo que de cara también a trabajar en un hospital o en una consulta con pacientes, creo que los conocimientos que se adquieren en este máster también pueden ser muy enriquecedores. Muchos de los compañeros que tuve en el máster actualmente son compañeros míos investigando en el laboratorio. Además hay otros que han aplicado los conocimientos del máster y la titulación obtenida para poder acceder a una serie de puestos de trabajo pues, que no tendrían si no hubieran cursado este máster. Es que yo para cursar este máster tenía dos objetivos. Por una parte, quería tener unos conocimientos pues, más profundos y actualizados en el ámbito de la nutrición, ya que me dedico al tema sanitario y gran parte del consejo sanitario está unido a la nutrición. Y por otra parte, también quería empezar a sumergirme en el mundo de la investigación y vi que este máster podría ser una oportunidad muy interesante para ambos objetivos. La investigación he visto que requiere mucho compromiso, ser ordenado y sobre todo que te guste. Y la única forma de saber si efectivamente te gusta o no es probándola. En mi caso tuve suerte y me gustó y me abrió puertas a un mundo para mí desconocido antes de poder cursar este máster. Tenemos alumnos que proceden de distintas titulaciones. Quizá la mayoría de ellos vienen del grado de Nutrición Humana y Dietética, pero tenemos también alumnos bastantes de enfermería, algún médico, alumnos de biología, de bioquímica, alguno también solemos tener de biotecnología. También hay alumnos de actividad física y deporte, básicamente de esas titulaciones es de donde provienen. El máster tiene una serie de materias obligatorias que hay que cursar sí o sí, y luego una serie de materias optativas que la persona que decida cursar el máster pues va eligiendo en función un poco de cuáles son las temáticas que más le interesan.
y además hay un trabajo fin de máster que hay que realizar al final. Entonces, bueno, pues uno se va haciendo un poco la línea curricular dentro del máster que más le gusta. Las asignaturas están, bueno, la mayoría de ellas son clases presenciales, en la mayoría de ellas son clases presenciales. Entonces esto igual es importante comunicarlo porque sí que son muchas las personas que nos llaman para interesarse por este tema. ¿Lo puedo compatibilizar con un trabajo? Pues este máster en concreto es bastante difícil de compatibilizar porque, ya digo, salvo una asignatura que es virtual, el resto son presenciales. Entonces, bueno, no digo que sea imposible, pero resulta un poco complicado. Entonces, las clases de las distintas asignaturas se extienden a lo largo de todo el curso académico, lo cual tampoco significa que un alumno del máster tenga clase todo el curso, porque dependerá de qué asignaturas haya selección. Es un mundo que está en constante evolución y que continuamente en los medios de comunicación o por diferentes medios hay muchas noticias que están relacionadas con la alimentación y con la nutrición. Y el tener una base científica y tener unos conocimientos avanzados y profundos, pues me permite seleccionar ese tipo de noticias que podemos encontrar en los medios y saber cuáles son reales, cuáles no, cuáles se pueden aplicar al ámbito de trabajo de cada uno y cuáles hay que tomar con más precaución. Transmitimos los conocimientos básicos de alimentación, que es un poco lo que tú estás comentando, que son ideas básicas que ya llevamos mucho tiempo transmitiéndoles, no solamente a nivel de máster o de grado, sino también a la población general, pero que no siempre calan lo suficiente como para que luego llevemos un patrón de alimentación correcto. Pero además de eso, también transmitimos información muy importante, que como he dicho antes es más novedosa, pero que tiene mucha trascendencia de cara a la alimentación cotidiana nuestra. Por ejemplo, se habla mucho de estudios de epigenética, en donde transmitimos la importancia que tiene la alimentación, por ejemplo, de la madre en el estado nutricional o las probabilidades de desarrollar una determinada enfermedad o, por ejemplo, una obesidad del hijo de esta madre cuando tenga 40 años. Claro, esto es algo bastante novedoso, porque antes se sabía que, bueno, cómo se alimenta la madre, por ejemplo, durante el embarazo va a influir en la salud del niño en el primer año de vida, pero no estaba tan claro que eso pueda tener importancia en las probabilidades que pueda tener de engordar o de desarrollar obesidad ese niño cuando sea adulto y tenga 40 años. Entonces, todo lo que es la programación fetal, todos esos aspectos que son punteros, podríamos decir, son mucho más recientes que los conocimientos tradicionales de cómo debe ser la alimentación de los distintos grupos poblacionales, pues todo esto es, bueno, algunos de los aspectos que se desarrollan en este máster.